Encontré una cinta VHS en la parte trasera de una tienda de segunda mano. Ojalá no la hubiera visto. Necesito desahogarme. No sé qué esperaba cuando cogí esa vieja cinta de VHS de la trastienda de segunda mano. Estaba encajada entre un montón de cajas llenas de trastos, polvo, cintas y todo tipo de aparatos electrónicos viejos. La etiqueta estaba raspada, y solo decía, debes él. Ya lo sé. La curiosidad me venció y pensé que sería alguna película de terror oscura o algo con lo que pudiera reírme con unas cervezas. Pero cuando la puse, ojalá pudiera olvidarlo. No sé cuándo se grabó la cinta, pero era vieja. Se notaba por cómo se desvanecían los colores en la pantalla y cómo la estática se desplazaba sobre la imagen. Empezaba con un título, Proyecto Bessel, prueba 117, y luego se quedaba en negro durante unos 30 segundos. Pensé que quizá mi videograbadora tenía fallos, pero luego volvió. Y entonces lo vi, una habitación con poca luz. Una cámara fija en lo que parecía una mesa de operaciones, rodeada de equipo viejo. Apenas distinguía las sombras en los rincones. El audio estaba apagado, pero se oía un suave y agudo zumbido que me provocó dolor de cabeza al cabo de unos minutos. Como si la frecuencia estuviera alterando la grabación, un hombre con bata de hospital apareció en la mesa. No se movía. Con los ojos bien abiertos, mirando al techo. Pensé que era una broma, tal vez una película snuff o algo así, pero entonces vi a los trabajadores en la esquina. Llevaban unos trajes de protección blancos descoloridos, y sus rostros estaban inexpresivos. Sin ojos. Solo rasgos planos y lisos, como de arcilla. La cámara enfocó el rostro del hombre y el sonido agudo se volvió insoportable. Tuve que bajar el volumen, pero algo en el video cambió. Los ojos del hombre se movieron. No como si alguien parpadeara. Era como si se deslizara hacia un lado, demasiado antinatural. Y entonces la boca del hombre se abrió de par en par, demasiado, como si se estirara más allá de cualquier capacidad humana normal. Y entonces oí la voz. Estaba distorsionada, apenas audible, pero allí estaba. Decía, la nave está lista. La cámara enfocó entonces a un primer plano del pecho del hombre, y algo salió de debajo de su piel. Al principio era pequeño, como una pequeña figura negra, pero rápidamente se convirtió en algo enorme, retorciéndose dentro de él. Se movía, retorciéndose de formas imposibles para el cuerpo humano. Entonces la transmisión se cortó. La imagen se volvió negra de nuevo. Esperaba que hubiera terminado. Pero no. Había más. La siguiente toma era exterior. La cámara enfocaba un pueblo. Parecía un pequeño pueblo rural cualquiera, pero había algo extraño. Las casas estaban demasiado limpias, casi demasiado perfectas. Sin vida. Sin coches. Sin gente caminando. Solo quietud. Entonces apareció una figura en la distancia. Caminaba hacia la cámara, con pasos espasmódicos y antinaturales. Era el hombre. O al menos, se parecía a él. Su rostro seguía estirado, pero sus ojos estaban completamente negros, como si no tuviera iris ni pupilas. La cámara hizo zoom a medida que se acercaba. Y cuando lo hizo, se detuvo. Justo delante del objetivo. Y la pantalla empezó a parpadear. Me quedé paralizado. No sé por qué. Sentí como si me mirara a través de mí. Entonces llegó la imagen final. Una mano, la mano del hombre, extendiéndose hacia el objetivo de la cámara, extendiéndose imposiblemente hasta que toda la pantalla quedó cubierta de negro. Y luego nada. Solo estática. No he podido deshacerme de la cinta. He intentado tirarla 3 veces. Cada vez, aparece en mi sala, colocada en el sofá, como si me estuviera esperando. Y a veces, cuando me despierto en mitad de la noche, oigo un leve ruido de estática que viene de algún lugar de mi casa. Cuando reviso, nunca encuentro la fuente. Ahora me da miedo incluso enchufar la videograbadora. Pero lo peor, te lo juro, a veces siento que me vigilan. Desde dentro de la pantalla. El hombre que vendía segundas oportunidades. Hay un hombre que visita el pueblo una vez al año. Nadie sabe de dónde viene. Nadie lo ve llegar. Nadie lo ve partir. Pero cada verano, sin excepción, justo después de la medianoche, en el bochornoso calor de agosto, aparece. Bajo un cielo negro como la tinta, sin estrellas, se sienta detrás de una pequeña caseta de madera al borde de la vieja carretera con un cartel que dice segundas oportunidades, precios justos. Nunca me había dignado a visitar el destartalado puesto de feria que prometía un futuro diferente.
Estaba destinado a quienes se arrepienten. Esto no quiere decir que no tuviera más que unas cuantas opciones en la vida que consideraba dignas de cuestionamiento, pero no había nada que mirara con reproche. No sentía ninguna necesidad desesperada de arrepentimiento que bulliera en lo más profundo de mi ser. Ningún deseo de visitar al hombre que vendía segundas oportunidades. Pero a finales de marzo, cuando los primeros indicios de dulzura de los magnolios en flor tiñeron el aire, una decisión se asentó tan profundamente en lo más profundo de mi conciencia que cada momento se llenaba de un peso frío e implacable que se negaba a asentarse en mi pecho. Punzadas de culpa rebotaban violentamente contra mi caja torácica, rebotando en el hueso como un martillo de bola contra el acero, y cada impacto dejaba un dolor agudo y punzante que creaba una presión insoportable en mi esternón. Pero me merecía estos sentimientos ineludibles. Merecía haber recibido esta incesante colisión de arrepentimiento y remordimiento, dejando atrás la insoportable certeza de que el pasado no se puede deshacer. Fue un favor tan simple, un mensaje que decía, ¿puedes venir a recogerme? Tengo una sensación extraña y ya no me siento segura caminando. Seguido de 3 llamadas perdidas. Luego, el frenético mensaje de voz. En serio, por favor, contesta. Creo que este tipo me está siguiendo. Otra llamada perdida. Luego, silencio total. Me di cuenta de todo esto poco después de la 1 de la madrugada. Los mensajes y las llamadas se habían ido sucediendo. 23:42. 23:47. 23:53. 23:54. Nada. 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 Había silenciado el teléfono porque estaba estudiando. Y en cuanto vi la gravedad de la situación, por qué Emily había intentado contactarme tantas veces, devolví la llamada. No hubo respuesta. Corrí a mi coche, presa del pánico, marcando y remarcando su número con desesperación. Sabía dónde había estado y el camino que habría tomado para llegar a casa, pero por mucho que repasara los pasos que mi amiga habría dado hacía apenas 1 hora, la calle seguía vacía. Ya es junio y la búsqueda de Emily ha fracasado. La policía se ha resignado a creer que está muerta y, si no se ha descubierto nada hasta ahora, probablemente nunca se encontrará un cuerpo. Los expedientes del caso permanecerán en una caja de cartón acumulando polvo, con la palabra sin resolver garabateada en mayúsculas en la parte frontal. Silenciar mi teléfono esa noche no fue la decisión que me avergonzó tanto. No, la vergüenza provenía de una decisión que tomé después. Entre la retahíla de mensajes y llamadas perdidas, había una prueba que me condenaba a esta miseria. Un solo mensaje que me llevó al hombre que vendía segundas oportunidades. Leído 23:43. El olor empalagoso de la magnolía perfumaba intensamente el aire. Es agosto y sus flores casi han desaparecido de sus delgadas ramas en los árboles, llenando el suelo de pétalos cadavéricos en descomposición que anuncian el final del verano. Pero el hedor que flotaba en la brisa traía consigo un recordatorio. Pronto, se construiría una caseta improvisada en las afueras del pueblo y pronto tendría la oportunidad de coger mi teléfono. La oportunidad de vivir el resto de mi vida sin tener que mirar fijamente ese último mensaje, escuchar ese mensaje de voz. La oportunidad de escuchar algo más en la voz de mi amiga que miedo. Y así esperé. No había una fecha fija para la aparición del hombre a construir su puesto, pero había señales que buscar. No habría estrellas y el cielo nocturno sería un profundo vacío de oscuridad, sin siquiera el sutil brillo de la luna que ofreciera alivio. La gente del pueblo decía que estas anomalías astrológicas ocurrían porque todas las posibilidades de las segundas oportunidades debían ser lo único a lo que la gente aspiraba. No sé cuánto creí en esta superstición, pero sí creía en el hombre. Creía en lo que ofrecía. Y finalmente, llegó la noche. Era 19 de agosto cuando miré hacia arriba y noté que no había luz. El cielo ya no era el camino a seguir. El hombre que vendía segundas oportunidades había llegado al pueblo. Me subí al coche y conduje hasta donde la calle principal del pueblo se bifurcaba en unas cuantas calles laterales, una de las cuales finalmente se convertía en el camino desgastado que ahora era la antigua autopista. Al cruzarlo, aparqué y empecé a caminar. No sabía cuánto tendría que recorrer, pero sabía que debía confiar en el camino que seguía. Los minutos pasaban y seguía caminando, y la duda empezaba a invadir mi mente. Y entonces, allí estaba. No era tan raro como pensaba. Parecía bastante normal. Quizás normal no sea la palabra correcta, pero modesto. No era viejo, pero tampoco joven. Vestía un traje raído y descolorido, y de debajo de su puesto sobresalían las puntas de un par de zapatos de punta pulida. Me acerqué y noté lo desgastada que estaba la madera, lo descolorido que estaba el cartel. ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo esto?
¿Quién era realmente? No sabía qué decir ni por dónde empezar. Me dolía el pecho con la misma culpa que había cargado durante meses y el pulso de mi corazón se había acelerado a un ritmo errático, urgente y desesperado como un pájaro atrapado batiendo las alas contra una jaula. Pero antes de que pudiera calmarme lo suficiente para hablar, el hombre extendió la mano y me hizo señas para que tomara la suya. En el momento en que nuestras manos se tocaron, todo se desvaneció excepto la sensación de su piel seca y cerosa contra la mía. Y entonces, mi mente se llenó de recuerdos. No solo el recuerdo de mi decisión, sino todos los caminos que podrían haber sido. No podía entender ninguno de ellos. Había demasiadas cosas sucediendo. Solo podía discernir los millones, no billones, de posibilidades que se ramificaban hacia afuera, brillando como hilos deshilachados de la realidad. El hombre que vendía segundas oportunidades no tuvo que preguntarme qué quería. Él lo sabía, lo había sentido en mí mucho antes de mi llegada. El dolor punzante y profundo del arrepentimiento, el peso de un error que supuraba como una herida abierta que se negaba a sanar. Y él me estaba demostrando que no tenía por qué ser así. Justo cuando pensé que la abrumadora avalancha de posibilidades me haría estallar la cabeza, una voz, su voz, se desplegó dentro de mi cráneo como papel desprendido. ¿Estás seguro? Dijo. El conocimiento es gratis, pero las segundas oportunidades son caras. Asentí sin vacilar ni un ápice. De repente, nuestras manos se separaron y supe que había cometido un terrible error. Empecé a notar cosas en él que no había notado antes. Su traje no le quedaba bien, pero no de ninguna manera que tuviera sentido. Parecía como si no estuviera hecho para el cuerpo que llevaba debajo. Demasiado suelto en lugares que deberían haberlo abrazado, demasiado apretado donde debería haber espacio. Y juro que mientras lo miraba, se movió, la tela ondulándose como si respirara. Su corbata colgaba demasiado baja, demasiado fina. Su textura no era sedosa, sino más bien húmeda, algo vivo, y se retorcía con él. Los botones también estaban mal, desparejados en tamaño y forma, y cuando se movía, no captaban la luz como el metal normal, sino que la absorbían, como si cada uno fuera un ojo diminuto y ciego. Y entonces me di cuenta, el hombre que vendía segundas oportunidades no era un hombre en absoluto. En realidad, no. Tenía la forma de un hombre, extremidades largas, envuelto en un traje que le quedaba mal y que se movía contra su cuerpo como si intentara tragárselo entero. Sus dedos eran demasiado largos, articulados en lugares equivocados, los nudillos hinchados y bulbosos, flexionándose bajo una piel pálida y veteada de púrpura. Su rostro era un error, una imitación seria y estirada de piel humana con una boca demasiado grande que se abría como una herida. Por dentro, sus dientes parecían huesos astillados, deshilachados por los bordes, como si hubiera estado masticando algo que no debía. Algo que aún estaba vivo. Y sus ojos, Dios, sus ojos, no estaban donde debían estar. Se movían a la deriva, separándose demasiado, apretándose demasiado, como si nunca hubieran estado destinados a permanecer en un mismo lugar. Mis pensamientos acelerados, intentando dar sentido a la grotesca revelación que se me había presentado, fueron interrumpidos por un sonido. No, una sensación. Un susurro que se me clavó bajo la piel, un dolor en los dientes, un escalofrío que me llegó hasta la médula. El hombre no hablaba con palabras, las deshacía, como una vieja cinta al revés, llenando el aire con la sensación de que el precio por lo que acababa de aceptar sería mucho mayor de lo que había pactado. Y siempre había un precio. El hombre que vendía segundas oportunidades no funciona como un genio, concediendo deseos para liberarse de la lámpara. Tampoco es como el diablo en la encrucijada, ofreciendo una salida como consecuencia de un trato imposible. No, el hombre que vendía segundas oportunidades promete un precio justo, y sus regalos no son milagros ni maldiciones. Son algo mucho más antinatural, algo que se siente como el tiempo mismo estremeciéndose, deshaciéndose, recomponiéndose de maneras que nunca debió hacerlo. El dinero no significaba nada para él. Lo que quería era arrepentimiento, pena, errores. Y así, cuando extendió sus manos venosas y correosas para estrechar las mías con demasiada suavidad, con demasiada intimidad, las tomó. Ahora, mi arrepentimiento tenía dientes. Lo que una vez se había asentado en mi pecho como una piedra alojada demasiado profundamente, presionando contra mis pulmones, haciendo que cada respiración se sintiera superficial, inmerecida, ahora me rechinaba, me roía, me devoraba, impulsado por un hambre insaciable. Me desgarraba las entrañas como un animal hambriento, hilos de saliva estirándose entre sus colmillos afilados e inquietos, consumiendo sin pensar todo lo que quedaba atrapado entre ellos. El agujero dentro de mí se ensanchaba y el mundo a mi alrededor se sentía un poco más extraño con cada segundo que pasaba.
Y entonces no hubo nada. Esto era casi peor que la culpa antinatural e insaciable. Ahora, había quedado atrás una tensión, una espiral en su mandíbula mientras esperaba, anticipando el siguiente mordisco. Esta pausa en mis sentimientos me dejó la mente en un estado de tensión, como si detener la contrición a la que me había acostumbrado fuera más insoportable que el acto mismo de sentirla. Volví a la realidad, finalmente pude enfocar la vista por primera vez en lo que parecieron horas, solo para ver que estaba en casa. Revisé mi teléfono y confirmé que era poco después de la medianoche del 19 de agosto. Y vi un mensaje de Emily. ¿Hiciste la lectura de verano? Las clases empiezan en 2 días y no hay manera de que termine. Esperaba pedirte prestados tus apuntes. Enviado hace 20 minutos. Mi segunda oportunidad se había concedido. Pero ¿cuál era el precio justo por la vida de mi amiga? El pasado se había reescrito a la perfección. La culpa que había encontrado un hogar en mi pecho había desaparecido. Pero en el fondo, sabía que no era gratis. ¿Había sido suficiente permitir que el hombre se alimentara de mi miseria? Eso no me parecía bien. Lo único que me parecía justo era, una vida por otra vida. Abrí mi portátil rápidamente y busqué personas desaparecidas más marzo más Van Ridley, Maini, y encontré lo que buscaba. Una serie de artículos que antes trataban sobre Emily. Mujer local desaparece tras una noche de fiesta. Se inicia la búsqueda de la mujer desaparecida. Caso de personas desaparecidas se enfría. Pero los titulares habían cambiado. Ahora, el rostro de otra mujer me devuelve la mirada desde los folletos que salpican cada página web. Emily estaba destinada a morir esa noche, pero al deshacer el destino, condené a otra persona a asumir sus últimos momentos. Mi error nunca ocurrió, pero alguien más pagó el precio por mí. Otra mujer regresó sola a casa en lugar de Emily. Busqué el nombre de la mujer, con la esperanza de encontrar algo sobre ella que me hiciera sentir mejor con mi decisión. Era maestra, madre primeriza, esposa de alguien, amiga de alguien, igual que Emily lo había sido para mí. Iba a vomitar. Corrí al baño y vomité, vaciando mi estómago con la bilis quemándome la garganta. Me eché agua en la cara, me miré al espejo y un grito me escapó de los pulmones. No era mi reflejo el que me miraba. Era el de ella, la mujer que ocupó el lugar de Emily. Me miraba fijamente, con los ojos hundidos, moviendo los labios en silencio. Apenas podía entender lo que intentaba decir. ¿Valió la pena? Y fue entonces cuando comprendí por qué el hombre que vendía segundas oportunidades aparece cuando no hay estrellas, cuando el cielo está vacío de luz. No es para que la gente pueda mirar hacia sus segundas oportunidades con esperanza, sino para que, al pagar, su dolor no tenga a dónde ir. Para que, al recibir su segunda oportunidad, no quede nada dentro, salvo una culpa aún más profunda, una profundidad tan oscura, tan vacía, que se sentía como mirar un agujero demasiado profundo, un agujero sin fondo, y en eso, él pudiera darse un festín. Las segundas oportunidades no se dan. Se toman, se roban, se tallan en los huesos del tiempo mismo, y el hombre que las vende siempre estará allí para aquellos que más las necesitan. El apartamento de mi vecino estuvo sellado por más de 20 años. El viernes pasado lo abrieron. Ojalá no lo hubieran hecho. No daré mi nombre ni la ciudad. Digamos que es un vecindario viejo de clase trabajadora en una ciudad que ha visto mejores días. El tipo de edificios de ladrillo antiguo se apinó, las calles apenas eran lo suficientemente anchas como para que un automóvil pasara. Había vivido en este edificio en particular casi toda mi vida, o al menos tanto como tengo memoria. Era una vieja edificación, definitivamente mayor que yo, mayor que mi papá. Yeso agrietado, escaleras usadas de manera desigual, luces que parpadearon en su propio horario y la presión del agua que era más una sugerencia que una garantía. Cosas estándar para el área. El edificio tenía sus peculiaridades, cosas a las que todos nos habíamos acostumbrado. Escucharías golpes extraños en la noche, la luz del pasillo en nuestro piso a veces se encendía y se atenuaba sin razón. El gato que pertenece a una mujer en el segundo piso ocasionalmente siseaba en un lugar específico en el aterrizaje del tercer piso y se niega, ya sabes, el tipo de cosas que las personas se asientan a la casa estableciéndose o cableado antiguo o cualquier explicación del piso que duermas por la noche. La vida tiene suficientes sustos reales, ¿verdad? Pero todas esas pequeñas rarezas eran una cosa. El apartamento 4B, directamente al otro lado del estrecho salón del nuestro, era algo completamente diferente. Ese apartamento fue sellado. Cerrado desde antes de que mi familia se mude.
Estamos hablando más de 20 años, encerrados con un candado de cubierto de óxido en un as grueso, atornillado a la puerta y al marco. La puerta de madera en sí estaba desgastada, con pintura descascarando, mostrando las cicatrices de tiempo y humedad, pero estaba firmemente cerrada, y nadie se acercó. Cuando nos mudamos por primera vez, mi papá, Dios descansa su alma, le preguntó al viejo que era dueño del edificio, sobre el apartamento 4B. ¿Por qué estaba encerrado fuerte, no alquilado como todos los demás? El propietario en ese momento era anciano incluso entonces, pero aún agudo. Su rostro se nubló, y su voz, generalmente gentil, se volvió severa. Ese apartamento es mi negocio, hijo. Y no lo mantengo bloqueado para alquilarlo. ¿Te importa el tuyo? Eso fue suficiente para que nadie en el edificio lo mencionara nuevamente. El viejo propietario era un poco recluso, vivía en la unidad de la planta baja, rara vez hablaba, y apenas se le veía. Cuando se puso demasiado frágil, su hijo comenzó a buscarlo y, finalmente, se mudó al edificio. Pero incluso su hijo se calmaba si le preguntaba sobre el 4B. Ese apartamento era una fuente de temor silencioso y arrastrado para todos nosotros en el cuarto piso, especialmente nosotros, justo opuesto. ¿Por qué? Los sonidos. Los sonidos que provienen de eso. No son ruidos fuertes y sorprendentes. No, estos eran callados, débiles, pero persistentes y profundamente inquietantes. A veces, escuchas unos arañazos suaves, como un animal atrapado, desde el otro lado de la puerta. Otras veces, un murmullo bajo y roto, como alguien susurrando justo por debajo del umbral de compresión. Y luego estaba el sonido que más me desconcertó, un débil zumbido eléctrico, o un golpe profundo y resonante, como un motor masivo y distante. Un sonido que no tenía negocio en un apartamento sellado, estábamos bastante seguros de que sus servicios públicos se desconectaron hace décadas. Estos sonidos no eran constantes. Tenían un ritmo extraño, generalmente a altas horas de la noche, o en esas horas muertas justo antes del amanecer cuando la ciudad finalmente contiene su aliento. Al principio, nos dijimos que era solo un sonido de otros apartamentos, a través de las viejas paredes. Pero con el tiempo, enfocándonos, nos pusimos seguros. La fuente era 4B. Más allá de los sonidos, otras cosas estaban vinculadas a ese apartamento. El parche del piso del pasillo directamente frente a su puerta, por ejemplo, siempre era más frío que el resto del corredor. Incluso en el apogeo del verano, cuando el edificio se sentía como un horno, si estabas allí, sentirías un escalofrío distinto e inquietante, como un bolsillo de aire de invierno. Los gatos callejeros que a veces se colaban en el edificio para dormir en las escaleras, nunca se acercarían a ese lugar. Se acercarían, luego se detendrían, arquearían la espalda y se darían la vuelta a su alrededor, pasando corriendo como si estuvieran asustados. Mi madre siempre murmuraba una oración y rociaba sal frente a nuestra propia puerta, a veces recitando las escrituras un poco más fuerte cuando los sonidos del 4B eran más notables. Mi papá trató de tranquilizarnos, diciendo, es solo tu imaginación, o, probablemente ratas o tuberías viejas, aunque él lo sabía, y sabíamos, eso era una tontería. Ninguna rata podría hacer esos sonidos específicos, y un apartamento sellado no tendría tuberías activas que se comporten así. A medida que crecía, en mi adolescencia y luego mis 20s, el 4B se convirtió en una obsesión más. La curiosidad me estaba comiendo vivo. ¿Qué había allí? ¿Por qué era el propietario original, y luego su hijo, tan inflexible sobre mantenerlo sellado? ¿Y esos malditos sonidos? Empecé a prestar más atención, tratando de descifrarlos. ¿Fue el susurro en algún idioma reconocible? ¿Fue el rítmico rasguño? ¿Fluctuó el zumbido? A veces, tarde en la noche, después de que mis padres estaban dormidos, abría nuestra puerta y me paraba en el pasillo oscuro, solo escuchando. Una vez, presioné mi oído contra la fría y antigua madera de la puerta del 4B. El escalofrío que mencioné se filtró a través de mi ropa. Y escuché algo como un reloj marcado, pero increíblemente lento y errático. Marcó, luego un largo silencio, luego dos garrapatas rápidas, luego un silencio aún más largo, seguido de un sonido como una ingesta profunda y estremecida de la respiración, luego se reanudaron los tic. Mi corazón golpeó contra mis costillas. Regresé a nuestro apartamento, golpeando nuestra puerta, convencido de que un ojo me había estado mirando a través de una grieta invisible en el 4B. Comencé a preguntar a los inquilinos mayores, los que habían estado allí incluso más que nosotros. Una anciana en el segundo piso, una pequeña dama que había vivido en el edificio toda su vida, bajó la voz y miró a su alrededor conspiratoriamente. Mi hijo.
dijo, con su acento grueso. Ese apartamento se cerró incluso antes de que el anciano comprara este lugar. Dicen que la gente vivía allí, luego desapareció. Solo se fue. Y dicen, Dios me perdone. Dicen que se tocó algo, y no algo bueno. Cuando lo compró, lo dejó como estaba. Nadie debería abrirlo, por lo que la maldad no se tocó. Sus palabras me enfriaron más que cualquier borrador de debajo de esa puerta. Ese viejo. ¿Y qué quiso decir? ¿Maldad que se propaga? Nuestra vecina de al lado en nuestro piso, una mujer amable pero nerviosa, me dijo que a veces olía un extraño aroma que se filtraba por debajo de la puerta del 4B. No solo a humedad, sino algo más, como el polvo antiguo mezclado con el aroma de la madera quemada o un incienso extraño y empalagoso. Un olor que la hizo sentir enferma. Ella dijo que su hijo menor jugaba en el pasillo una vez y se congeló frente al 4B, y se quedó mirando. Cuando ella le preguntó qué estaba mirando, dijo que vio una leve luz proveniente de debajo de la puerta. Ella, por supuesto, se asustó, lo arrastró adentro y le prohibió jugar cerca del 4B. Todo esto solo alimentó mi curiosidad mórbida y mi creciente temor. Me fijé. Esperaría los sonidos, tratando de entenderlos. Vería la puerta como si esperara que revelara espontáneamente sus secretos. Empecé a soñar con eso. Sueños horribles y opresivos. Una vez soñé que estaba parado en el pasillo antes de llegar al 4B, y la puerta se abrió por sí sola, revelando la negrura de la oscuridad dentro. Pero podía sentir algo que se acercaba desde esa oscuridad, algo vasto y sin forma. Me desperté helado, empapado de sudor. El viejo propietario finalmente falleció. Su hijo heredó el edificio. El hijo era un poco más accesible que su padre, más dispuesto a participar. Un día, reuní mi coraje. Junto con otros dos tipos del edificio que estaban tan inquietos como yo, decidimos hablar con él, para finalmente obtener algunas respuestas. Bajamos al viejo apartamento de su padre, ahora su oficina. Abrió la puerta, luciendo sorprendido. Nos sentamos en la pequeña sala, de estar desordenada que todavía olía débilmente a libros viejos y tabaco de tubería. Cuidadosamente abordamos el tema del 4B, los sonidos, nuestras preocupaciones. Al principio, trató de ignorarlo, al igual que su padre. Edificio antiguo, imaginación hiperactiva. Pero cuando persistimos, detallando los sonidos específicos, el frío, el olor, su rostro cambió. La inquietud estaba clara. Bajó su voz, mirando como si tuviera miedo de ser escuchado. Miren, señores, mi padre me hizo jurar nunca hablar del 4B, y nunca acercarme a él. Heredó el edificio con ese apartamento ya sellado. El dueño anterior le advirtió, le dijo que nunca lo abriera, que nunca lo alquilara. Dijo que no era como otros apartamentos. Que estaba conectado a algo más. Algo muy viejo y muy incorrecto. Mi padre estaba aterrorizado. Dijo que mantenerlo cerrado era lo que nos protegió a todos. Me incliné hacia adelante. ¿Conectado a qué? ¿Qué quieres decir con conectado a otra cosa? Él sacudió la cabeza. No conozco detalles. Todo lo que sé es que le temía profundamente. Dijo que los sonidos no eran de este mundo. Y dijo que había ciertas noches del año en que los sonidos empeoran, el frío frente a la puerta se vuelve mordedor, y en esas noches, absolutamente nadie debería acercarse a él. Sus palabras fueron como gasolina en un fuego. Mi curiosidad alcanzó su punto máximo, pero se estaba acomodando una capa nueva y más profunda de miedo. ¿Qué era eso de algo más? ¿Qué pasa con estas ciertas noches? Pasaron meses. Las cosas permanecieron igual. Sonidos débiles, la mancha fría, un bajo zumbido de ansiedad entre los inquilinos. Hasta el evento que cambió todo. El hijo del propietario, a pesar de las advertencias de su padre, estaba luchando. El edificio era viejo, las reparaciones eran constantes y no era un hombre rico. Comenzó a hablar del 4B. Tal vez, solo tal vez, podría abrirlo, limpiarlo, alquilarlo. El dinero sería un salvavidas. Escuchamos susurros de esto y nos alarmamos genuinamente. Tratamos de razonar con él, recordándole las palabras de su padre, las advertencias. Pero la desesperación, o tal vez solo el atractivo de los ingresos potenciales, fue un poderoso motivador. Dijo que conseguiría que alguien lo revisara correctamente, tal vez incluso conseguiría a un sacerdote o alguien que lo bendiga antes de hacer algo drástico. Tuvo que encontrar una solución para este espacio muerto. Y así, unos días después, lo hizo. Trajo un práctico, un tipo corpulento con una palanca y un ejercicio de poder. Era un viernes por la tarde. La mayoría de la gente estaba en casa del trabajo o fuera.
Estaba en mi ventana, mirando el pasillo a través de una grieta en las cortinas, con nudos en mi estómago. El tipo parecía inmutado, probablemente pensó que era solo una puerta vieja y atascada. El propietario parecía nervioso. Comenzaron a taladrar el candado. Estaba sólido y oxidado, aferrándose al marco de la puerta con una sombría determinación. El chillido de la broca en el metal resonó a través de la escalera, ruidosa y discordante. Después de varios minutos de molienda y una grieta final, el candado se rompió y se tornó al piso. La puerta ahora estaba mantenida solo por cualquier mechón interno que pudiera haber tenido, o simplemente por edad e inercia. El propietario miró al tipo, que simplemente se encogió de hombros. El propietario respiró y empujó la puerta. Se balanceó lentamente hacia adentro, con un gemido de madera antigua y protesta. Abrió solo una astilla, tal vez 6 pulgadas. Y de esa apertura, al principio, no hubo nada. Solo oscuridad. Pero luego, de repente, todo el sonido ambiental cesó. El zumbido de la ciudad distante, el murmullo del tráfico, los niños que jugaban en la calle de abajo, incluso el zumbido del refrigerador en mi propio departamento, todo se quedó en silencio. Un silencio profundo y antinatural, como si el mundo hubiera sido puesto en mute. Y no fue solo el silencio. El aire en sí cambió. Se volvió pesado, y un resfriado mordaz y antinatural se eliminó de esa estrecha brecha. No es el frío localizado al que estábamos acostumbrados, sino un frío penetrante y mortal que parecía chupar el calor de tus huesos. La luz en el pasillo, la débil luz del sol de la tarde que se filtraba a través de la ventana de la escalera, comenzó a atenuarse, como si una nube de tormenta hubiera borrado instantáneamente el cielo. Todo esto sucedió en segundos. El propietario y el hombre se congelaron, mirando esa astilla oscura. Me quedé paralizado detrás de mis cortinas, sintiendo el mismo silencio aplastante, el mismo frío invasivo, y observando la luz desvanecerse. Y desde dentro de esa brecha de 6 pulgadas, algo comenzó a surgir. No era humo, tampoco niebla. Era como finas, cenizas negras, imposiblemente suaves, a la deriva en remolinos lentos y deliberados, como si bailara en un aire que no tenía corriente. Una ceniza fría, negra mate, completamente desprovista de cualquier brillo. Comenzó a cubrir el piso frente al 4B. Entonces, un sonido. El único sonido que rompe ese sofocante silencio. No era ruidoso, pero sí imposiblemente profundo y triste. Un sonido como un suspiro cósmico largo y prolongado, o la exhalación final de un universo moribundo. Un sonido lleno de toda la desesperación, toda la finalidad, toda la pérdida de la existencia. Un sonido que parecía que estaba sacando el alma de mi cuerpo. El personal de mantenimiento dejó escapar un grito ahogado y retrocedió, dejando caer su palanca con un clan que era horriblemente ruidoso en el paisaje sonoro que regresaba, pero aún amortiguado. Se giró y huyó, luchando por las escaleras, sus pasos resonaron salvajemente. El propietario estaba arraigado al lugar, su rostro tenía una máscara de horror, con los ojos muy abiertos, mirando el espacio cuando la ceniza negra comenzó a asentarse en su ropa y cabello. Ya no podía ver. Caminé a mi puerta, la aseguré, y me retiré a la esquina más alejada de mi habitación, con las manos apretadas sobre mis oídos, tratando de bloquear ese suspiro que abarcaba el alma. Cerré los ojos contra la imagen de esa oscuridad invasora. Pero el silencio equivocado, todavía estaba allí, y era una presión contra mis tímpanos. El frío se filtraba debajo de mi puerta. No sé cuánto tiempo me quedé así. Minutos, tal vez una hora. Poco a poco, sentí el levantamiento del peso opresivo. Los sonidos normales del edificio y la ciudad comenzaron a filtrarse, desmayados al principio, luego creciendo a sus niveles habituales. El suspiro aterrador se había ido. Reuniendo cada trituración de coraje, salí de mi habitación. Fui a la puerta de mi casa y miré a través de la mirilla. El propietario todavía estaba en el pasillo, solo, apoyado contra la pared opuesta, y su rostro estaba pálido como la muerte. Estaba mirando la puerta del 4B, todavía a la misma distancia de 6 pulgadas. La espesa ceniza negra seguía en el piso. Desbloqueé mi puerta y salí. Estaba temblando. ¿Qué fue eso? ¿Qué hay allí? Susurré. Me miró con ojos vacíos, y con su voz hecha un susurro irregular, me dijo. No es un apartamento, no hay nada, solo, vacío, frío, y el final, todo termina, allí. No dijo nada más. Lo ayudé a tropezar con su propio departamento en la planta baja y lo senté en una silla. Volví a subir, dibujado por esa terrible y maldita curiosidad. La brecha de 6 pulgadas permaneció.
El frío todavía era intenso, y cuando me acercaba, los sonidos ambientales del pasillo parecían retroceder nuevamente, como si se absorbieran. Me puse de pie antes de la apertura y miré adentro. Al principio, solo vi la oscuridad. Una negrura más profunda y más absoluta que cualquier noche que haya conocido. Pero mientras mis ojos luchaban por adaptarse, me di cuenta de que no era solo la oscuridad. Era vacío. Un vacío infinito. Sin paredes, sin techo, sin piso. Solo una extensión interminable de una oscuridad fría y silenciosa. Y en esa negrura, lejanas, débiles pinchazos de luz. Como estrellas. Pero estas estrellas estaban muriendo. Observé, horrorizado, ya que lentamente, inexorablemente se desvanecían, uno por uno, como las velas. Estaba presenciando la muerte por calor de un universo, la extinción final de toda la luz y la energía. Vi, o me sentí, la última mota de luz. Y luego, nada. Negro absoluto. Frío absoluto. Silencio absoluto. El cese de todo ser. Olvido. Esa visión silenciosa y estática era más aterradora que cualquier monstruo o amenaza tangible. Este no fue el horror de algo que te atacó. Era el horror de la aniquilación definitiva e inevitable, el terror de la nada eterna, vacía y fría. Sentí una sensación de insignificancia, de inutilidad cósmica, tan profunda que amenazó con romper mi cordura. Mi existencia, la humanidad, la Tierra, el Sol, las galaxias, todas solo son un parpadeo fugaz, destinado a esto. No sé cuánto tiempo miré. Segundos, tal vez. Pero se sintió como una eternidad de desesperación total. Entonces, no pude tomarlo. Retrocedí, tropezando hacia atrás, golpeando la pared opuesta, sintiendo como si mi alma estuviera siendo desviada. Miré esa estrecha apertura, como las fauces de una bestia cósmica, esperando para tragar la poca luz y vida que quedaban en nuestro mundo. En ese momento, lo sabía. 4B no fue solo sellado. No era solo un lugar del mal antiguo. Era una ventana. Una ventana de ventasquilla al final de todas las cosas. Quizás el tiempo fluyó de manera diferente allí, o tal vez fue un punto fijo, mostrando para siempre esa escena final y silenciosa. No lo sabía, y no quería saberlo. Todo lo que sabía era que tenía que escapar. Volví a mi apartamento, agarré una bolsa, arrojé cualquier elemento esencial que pudiera encontrar y huí. Fuera del apartamento, fuera del edificio, fuera del vecindario, sin una mirada hacia atrás. Caminé hasta que mis piernas cedieron, luego pisé un autobús, cualquier autobús, en cualquier otro lugar. Ahora estoy en una habitación de motel, en algún lugar anónimo. Las manos me tiemblan mientras escribo esto. Esa visión está chamuscada en mi cerebro. La negrura, el frío, las estrellas moribundas, la sensación de finalidad absoluta y terminal. Estoy aterrorizado ante la idea de oscuridad y silencio absolutos. Tengo miedo de cerrar los ojos porque lo veo todo de nuevo. No sé qué hizo el propietario. ¿Se las arregló para cerrar la puerta? ¿Vendió el edificio? ¿Está aún todavía ahí? No lo sé, y no quiero. El personal de mantenimiento que corrió, los otros inquilinos, no puedo pensar en ellos. Todo lo que importa ahora es cómo puedo seguir viviendo después de ver eso. ¿Cómo puedo volver a cualquier apariencia de vida normal, sabiendo cómo se ve realmente el fin? Sabiendo que una vieja puerta de madera en una vivienda desmoronada, en una parte olvidada de una ciudad, se abre al olvido absoluto. Estoy escribiendo esto como una advertencia, supongo. O tal vez solo para sacarlo, para sentir que no soy el único que sabe, para sentirme un poco menos loco. Si vives en un lugar antiguo, si hay una habitación cerrada de la que nadie habla, si escuchas sonidos extraños o sientes un frío inexplicable, por favor, solo déjalo en paz. Aléjate. La curiosidad no solo te matará, puede matar tu alma, mostrándole la verdad sombría, fría y silenciosa que nos espera a todos. Dios nos ayude. Realmente no sé qué más decir. Nos enviaron a investigar un puesto avanzado perdido en Afganistán. Lo que encontramos no era humano. La luz que sangraba a través de las paredes de lona de color arena de la carpa informativa era el color de la enfermedad. No hizo nada para evitar el calor de Kandahar que se presionó desde todos los lados, un paciente y una búsqueda que se abrió camino por debajo de mis fatigas para reclamar la piel. Mi equipo, llamado Ares 1, se sentó en sillas plegables temblorosas alrededor de una mesa de madera contrachapada. Fuimos los hombres que enviaron cuando el mundo se torció de una manera que el polvo y la balística no podían dar cuenta. Fuimos fantasmas enviados a cazar lo mismo.
Al otro lado de la madera deformada de mí, se sentó Elias Vance, a quien llamamos diácono, y él pulió el ojo oscuro de su alcance con una calma estudiada y casi limpia. Su tranquilidad era una isla de piedra en el río de mi propia inquietud. A mi izquierda, el cabo Ramírez, llamado Rico, trabajó un palillo de dientes de una esquina de su boca a la otra. Su pierna venció un ritmo nervioso contra la tierra llena y estéril, un corazón secreto y ansioso. Nuestro médico, especialista Miller, un hombre conocido solo como Doc, se estaba rascando en un blog de notas con el liderazgo de un lápiz. Hizo dibujos de huesos y órganos como cartógrafo podría mapear un país extraño y roto, ya que vio todo el mundo como una cosa para ser reparada. Y en la pantalla del proyector estaba el teniente, un niño llamado Wallace recién salido de la academia, y se paró tan rígido que sabías que temía que pudiera romperse si se movía. El coronel Matthews separó el colgajo de lienzo y entró en el calor. Era un hombre cuya cara era de sol y malas guerras, y no creía en la cría de palabras. Muy bien, escucha. Dijo. Una paja y una luz estéril florecieron contra la pantalla. Mostró una geometría de barreras y carpas llenas de arena, una cicatriz humana fugaz sobre una tierra que no la sufriría. El puesto avanzado era un juguete para niños en los pies de una columna vertebral irregular de montañas. El Hindu Kush. Un mono de las naciones. Esta es una base operativa de avance Kilo 7. Dijo Matthews, y su voz era plana como una cuchilla de pala. A partir de las 0400 ayer, se oscureció. El palillo de Rico cayó de su boca y yacía muerto en el polvo. ¿Talibán? Preguntó Rico. Esa es la suposición con la que estamos trabajando. Dijo Matthews, pero la verdad de sus ojos era algo diferente y más difícil. Una compañía de la 10ª montaña estaba estacionada allí. 68 almas. Kilo 7, no oficialmente conocida como The Devil's Anvil, se estableció hace 3 meses para monitorear sospechas de rutas de contrabando a través de la cordillera Toradar. Tocó una llave y la imagen creció, la cámara cerró sobre la herida. No se podía ver fuego ni ruina y ninguna señal de la violencia de los hombres. Solo parecía limpio. Vacío. La radio está muerta. Sin llamada de angustia. No hay pings satelitales de sus balizas de emergencia. Un pase de drones esta mañana no mostró signos de vida. Sin cuerpos, sin hostiles. Simplemente, nada. Una tranquilidad cayó en la tienda, que era más antigua y más pesada que la nuestra. El comando quiere esto abrochado, tranquilo. Les preocupa que fuera un nuevo agente químico, tal vez una deserción masiva, aunque Dios sabe a dónde se iría un hombre que deserta en ese país. Su trabajo, Sargento Carter. Dijo, y sus ojos encontraron los míos y los sostuvieron. Es llevar a su equipo, volar, evaluar la situación e informar. Descubre lo que sucedió a esos hombres. ¿Solo nosotros, señor? Pregunté, y la pregunta se sintió pequeña. Una piedra fría de una cosa se había asentado en mi intestino. Un equipo de 5 hombres para 68 fantasmas. Eres rápido y eres discreto. Si enviamos un batallón, se convertirá en un incidente internacional. Necesitamos ojos en el suelo antes de patear el nido de Hornet. Descubra con qué estamos tratando. Miró de mi cara a los rostros de los demás, ya que un hombre podría mirar sus herramientas antes de un trabajo duro. Eres el mejor que tengo. Hazlo. El halcón negro era un recipiente de ruido y nervios malos. Volamos bajo y rápido, y la piel del país de abajo era una cosa arruinada y desechada, una tela marrón arrugada en el puño de Dios. Entonces las montañas se levantaron para encontrarse con nosotros. Cuando el puesto avanzado entró en la vista, fue como el dron lo había mostrado. Abandonado. Un pueblo fantasma hecho de arena y alambre. El piloto nos dejó a 50 metros, y el lavado de los rotores levantó un país cegador de polvo. En el momento en que los motores se colocaron en silencio, un nuevo silencio vino para nosotros. No había generadores tarareando, ni hablar de hombres lejanos, ni siquiera la pequeña vida de los insectos. Solo el delgado y triste grito del viento al pasar por las bobinas del alambre de afeitar como un doliente pagado. Muy bien, Wallace. Estás en el punto. Dije en ese silencio. Rico, tienes nuestros 6. Diácono, encuentre un terreno alto. Doc, quédate conmigo. Nos movimos a la manera de los hombres que cazan lo que los cazan, nuestros rifles barriendo el aire muerto. La puerta del complejo estaba abierta como una boca que había olvidado lo que significaba cerrar. En el interior encontramos una guerra en miniatura sin terminar en una caja. Un Humvee con su capucha elevado al cielo como un suplicante, y a su lado en una lona estaba sus propias tripas de acero colocadas con una terrible atención.
En la carpa del desorden, un plato de comida se sentó petrificada sobre una mesa, los cuerpos de moscas se entierran en la sangre endurecida de una botella de salsa de tomate. Sin sangre. Sin latón. Dijo la voz de Rico en las comunicaciones. Ni siquiera se dispararon. Luego vino Diácono, su voz era un fantasma de un lugar más alto. Conseguí una percha en la torre de vigilancia sur, sargento. Veo, nada. No hay pistas que salgan. Es como si simplemente se hubieran evaporado. Pasamos por la tienda de barracas por carpa, separando las aletas de lienzo de estas tumbas. Y cada uno era el mismo. Las cunas se hicieron con un orden nítido y sin sentido. Había fotos de mujeres y niños pegadas a los peatones, pequeños talismanes en papel que habían fallado. Había libros con sus espinas rotas en las mesitas de noche. Este no era el trabajo de los hombres que habían huido. No dejas la foto de tu niña. Esto fue un borrado. Esto fue algo peor, había un sabor sobre el aire. Era una cosa extraña y cobrista que llevaba consigo una dulzura débil y enfermiza. El sabor de la sangre derramado, pero debajo de él algo más. Algo salvaje. Sargento, tiene que ver esto. Llamó el Doc Miller desde detrás de la tienda de comunicaciones. Lo encontramos en sus rodillas junto a un gran contenedor de envío de acero. Y hubo el primer sermón de la violencia. Al lado del contenedor había 3 gubias rastrilladas a través del metal, que se despegaba como la corteza de un poco de fruta amarga. Los surcos estaban separados. Ningún animal que conozco podría hacer eso. Dijo el Doc. Mira los bordes. No es afilado, como garras. Están dentados. Una frialdad que no tenía nada que ver con el aire de la montaña se movió a través de mí. Seguí el aroma y la línea de la mirada del Doc alrededor del contenedor. Y vimos a dónde habían ido los hombres de Kilo 7. Fueron apilados a la larga sombra de una barrera de esco. Todos los 68 de ellos, o las partes que permanecieron. Los cuerpos fueron masacrados con un hambre que no sabía nada de misericordia o guerra. Extremidades arrancadas de su lugar. Los torsos se abrieron como vainas de semillas. Estos hombres no habían sido asesinados. Habían sido masacrados. Habían sido alimento. Había visto lo que bombas y balas a los cuerpos de los hombres, pero este era un testimonio nuevo y oscuro. Este no era el trabajo de ningún hombre. El Doc Miller se volvió y estaba enfermo en la arena. Wallace se encontraba hecho una estatua de la incredulidad, su rostro tenía el color de la piedra lixiviada. Incluso Rico guardaba silencio, su mano era una garra de nudillos blancos sobre la culata de su arma. ¿Qué en el nombre de Dios? Dijo Wallace. Mis ojos siguieron un camino oscuro y coagulado en la arena que se alejó de la carnicería. No condujo a la puerta. Condujo directamente a la roca pura de la montaña que juzgó sobre todos nosotros. Y allí, sostenido a la sombra de un voladizo, había una negación negra en la piedra. Una cueva. El olor era más fuerte allí. Diácono, ¿ves esto? Mi propia voz sonaba como la de un extraño. Lo veo, sargento. Una boca de cueva. Las marcas de arrastre conducen directamente a ella. Dijo, y la verdad de eso se estableció en mí. La respuesta no estaba en el puesto avanzado. La respuesta fue en ese agujero negro y de espera. Lo que sea que haya hecho esto, había bajado de la montaña. Y había arrastrado sus premios a casa. No podemos entrar allí. Dijo Wallace, su voz era quebradiza ante lo que acababa de encontrar. Deberíamos informar de nuevo. Llame a un ataque aéreo. Nivele toda la maldita montaña. Añadió, las órdenes del coronel eran evaluar, teniente. Dije, y cada parte verdadera y aterrorizada de mí clamó para estar de acuerdo con el niño. No sabemos con qué estamos tratando. Si es un nuevo tipo de agente biológico, bombardearlo podría extenderlo por millas. Necesitamos intel. Jake tiene razón. La voz de Diácono subió a la radio, un hilo constante al mundo del sol. No vamos a ciegas, pero tenemos que mirar. Me quedaré supervisando. Puedo ver la entrada desde aquí. Y entonces se aprobó el juicio. Nos preparamos en una especie de sombrío sacramento, intercambiando nuestros rifles por las armas de cerca que demostrarían ser poco más que magia popular contra un oscuro. Tomé la escopeta y colgamos de nuestros cuerpos cada granada que llevamos. Con Diácono como nuestro ancla al mundo de la luz, 4 caminamos hacia la cueva. En su boca, el aire dio la espalda al sol, y el calor fue arrancado de su piel por un frío que había estado esperando allí durante mucho tiempo. La oscuridad dentro era algo sólido, una pared de negro absoluto que bebía las vigas de nuestras luces de arma y no devolvió nada. Rico, eres punto. Dije en la tranquilidad. Muévete lento. Haz sonido cada 10 metros. Atravesamos ese umbral y el mundo del sol y la lógica nos quedaron atrás. Entramos en una nueva provincia.
El piso de la cueva estaba resbaladizo con un nichor oscuro que no deseaba nombrar. El pasaje era una garganta estrecha, la roca húmeda y fría al tacto. Nuestras luces atrajeron patrones frenéticos sobre las paredes que llevaban el registro fósil de una pesadilla olvidada. Después de 20 metros, la garganta se abrió y nos paramos en una gran catedral sin luz. Aquí estaban los nidos. Eran tótems obscenos tejidos de la tela escabullida de uniformes y las bobinas de alambre de afeitar y madritos de lo que solo podía ser cabello humano. Y dispersos y entre ellos estaban los huesos de los hombres, roñados, astillados y agrietados. Jesucristo. Respiró Wallace. Es una guarida. Luego un sonido. Se elevó de las profundidades y se hizo eco en esa gran oscuridad y hueca. No fue un gruñido ni fue un chillido. Era un clic húmedo y quitador, el sonido de 1000 mandíbulas que trabajaban al unísono, un sonido que pasó por alto la oreja y se estableció en la parte más antigua del alma. Llegó de todos a su alrededor, de las bocas negras de los túneles invisibles, de las grietas en la roca sobre nosotros. Contacto. Rico gritó, pero no sabía dónde apuntar su rifle. Y luego se pelaron de las sombras. Llevaban la forma de los hombres, pero eran una blasfemia de esa forma. Más alto que un hombre y con extremidades que eran demasiado largas y que se doblaron en ángulos obscenos. Su piel era el blanco pálido y venoso del vientre de una comida y se estiraba delgada sobre los nudos duros de su músculo y la protuberancia de sus huesos. Donde sus ojos deberían haber estado solo había una carne fruncida y perfecta, un juicio ciego. Sus mandíbulas se desquitaron y sus caras se abrieron para mostrar una palisada de agujas de hueso para los dientes. Y se movieron con la contracción y la rapidez silenciosa de los pájaros de caza, sus garras cerradas se raspaban en la piedra. El primero de ellos cayó del techo sin sonido y aterrizó detrás del teniente Wallace. Antes de que la mente pudiera decir con razón el ojo lo que estaba viendo, un brazo de longitud imposible arrojó el cofre del teniente por detrás, estallando de su esternón en una espiga húmeda y brillante. Hizo una suave exhalación de sangre y ruina, con los ojos muy abiertos con una sorpresa final y condenatoria. La criatura le arrancó el brazo y el teniente se dobló en la piedra. Y el mundo se contrajo con el destello de hocico de nuestras armas y el clamor de nuestros gritos. ¡Abran fuego! Rugí, y la caverna devoró el sonido como si nunca hubiera sido. Rico respondió con el M249 y su bramido era una oración ciega y martillada en esa roca. Las trazadoras tejen una costura de ruina roja en su escondite pálida y dejó escapar un chillido que puso los dientes para moler en su propio cráneo. Retrocedió un paso pero no se cayó, y dos más salieron del negro para tomar su lugar. Mi escopeta habló su palabra en la oscuridad y la cara de la cosa más cercana se convirtió en un grupo de carne rayado. Pero no se detuvo. Se encendió, su cabeza sin ojos era una ruina de carne cruda y dientes de aguja, y disparé nuevamente y su cabeza se convirtió en un evangelio húmedo de hueso y sangre que salpicaba la pared de la caverna. Están en todas partes. Doug gritó, y su M4 habló en ráfagas rápidas y razonadas que no hicieron ningún bien. Vuelve a la entrada. Pero la forma en que habíamos venido fue ahogado con ellos ahora. Una nueva marea de ellos vertiendo desde la garganta de la cueva, haciendo clic en un coro disonante que rechazó la mente. Nos enterramos. Uno de ellos estaba en Rico mientras su arma se secaba. Condujo el cañón hacia sus fauces de dientes divididos, pero el arma solo le dio un clic de hombre muerto. Las mandíbulas de la cosa cerraron en el cañón y doblaron el acero. Otro llegó a él desde un lado y sus garras desabrocharon su armadura y la carne debajo como si fuera una tela de muselina. Hizo un sonido alto y final de terror que fue cortado por el crujido de huesos, y vi sus piernas pateando el aire vacío mientras lo llevaban a una oscuridad más negra. Rico está abajo. Se fue. Lloré en la radio. Sargento, voy por ti. Dijo la voz de Diácono. Espera. Una cosa me golpeó desde el costado y su peso era una verdad sin diente e impactante. El apelo de su aliento era algo caluroso y de cementerio en mi cara, y sus dientes se raspaban y sondeaban en la visera de mi casco, buscando un camino. Puse el cañón de mi escopeta en el lugar que sería su garganta y envié mi último caparazón a casa. El retroceso fue un juicio contra mi hombro, pero la cabeza del monstruo dejó de ser. Me alejé del cuerpo y dibujé mi pistola. Doc. Para mí. Lo vi entonces, el Doc Miller, de rodillas por la ruina de Wallace. Era un hombre hecho en la medicina y todo su aprendizaje no servía de ninguna manera aquí. Solo estaba mirando la carnicería, de una manera que su ciencia no podía comprender. Miller, muévete. Grité. Me miró y su rostro era una luna pálida de catatonia. Dos de ellos llegaron a él, uno de cada lado. No hizo ningún sonido en absoluto cuando lo destrozaron.
Y el sonido húmedo y desgarrador de un hombre deshecho es un sonido que tiene una habitación en mí para siempre. Yo estaba solo. El clic fue un círculo de cierre. Era un hombre ya muerto en una cueva apestosa en el amargo extremo del mundo. Luego vino una grieta de la boca de la cueva. La cosa que me acechaba colapsó con un agujero perforado a través de su cavidad torácica. Jake. De esta manera. Era Diácono. Se paró en la estrecha boca del túnel como un hombre enviado desde otro mundo mejor. Su rifle de francotirador, una herramienta de distancia y paciencia, ahora era un brutal cudgel en la oscuridad cerrada. Disparó una y otra vez, y cada disparo fue un mandamiento que encontró un hogar en las formas retorcidas delante de nosotros, comprándome un aliento, luego otro. Corrí y me tocé junto a él en la estrecha piedra. Los tienen. Jadeé, el aire sucio era un veneno en mi garganta. Los tienen a todos. Lo sé. Dijo, y su rostro era una piedra sombría mientras vendía otra ronda. Tenemos que bloquear este pasaje. Hacemos nuestra posición aquí. Pateó en la pared y un pequeño torrente de rocas y polvo cayó para bloquear en parte el túnel detrás de nosotros. Un poco de trabajo fugaz contra un hambre que tuvo todo el tiempo. Éramos dos hombres contra una colmena, atrapados en el intestino del yunque. Podríamos escucharlos más allá de la roca suelta de nuestra barricada, un sonido seco y rascado, una industria incansable del hambre. Los chillidos nunca cesaron. ¿Cuántas balas tienes?, preguntó Diácono, y su voz estaba tranquila aullando en esa oscuridad. 2 para mi pistola. Tú. 1,5 para el rifle. Dijo. Tal vez 20 rondas. No es suficiente. No en todo el mundo sería suficiente, Sara. Susurré. El nombre era una oración que se dijo a un dios que no estaba escuchando. Vi su cara y su vientre con el niño que nunca vería. Una risa salió de mí, una cosa seca y rota. No hagas eso, Jake. Dijo Diácono, su voz era suave pero con un borde duro de mando. No te vayas. Quédate conmigo. Tenía razón. Sacudí la cabeza para echar a los fantasmas. Está bien. ¿Cuál es el plan, Diácono? Miró hacia atrás por el pasaje hacia la delgada esperanza de la luz del día. No podemos quedarnos aquí. Ellos araña no nos esperarán. Nuestra única oportunidad es una carrera directa para la radio de Gelo. A través del puesto avanzado. También podrían estar ahí afuera. Dije, mejor a la vista de Dios que aquí. Me dijo. El raspado en las rocas se volvió frenético. Una mano pálida y de 3 dedos se abrió paso a través de una brecha. Mi pistola se redujo en mi mano y la mano desapareció con un delgado chillido. Es ahora o nunca. Dijo Diácono. Sostuvo una granada de fragmentación en su palma. Es mi opción. Lanzaré esto, y corres. No mires hacia atrás. No te detengas. Llega a ese helicóptero y llama a una misión de fuego en esta cueva maldita. ¿Qué pasará contigo?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Me dio una sonrisa que era una cosa triste y fugaz. El trabajo del francotirador es cubrir el retiro. Presionó una pequeña cruz desgastada en mi palma, su metal caliente de su cuerpo. Ve a casa, Jake. No. Vamos juntos. No hay tiempo para los dos. Dijo, y su voz era hierro y era juicio. La barricada estaba cediendo, una gran piedra cambiando para mostrar una cara de mazos y sin ojos. Tienes algo a lo que ir a casa. Solo tengo mis pecados para responder. Ahora ve. Dijo, finalmente. Tiró del seguro y lo dejó volar, y con todos latidos antes de lanzar la granada sobre las rocas. Porque el Señor es mi pastor. Rugió en la oscuridad. Y no dudé. En el momento en que la granada dejó su mano, me di vuelta y corrí. Corrí por ese elegante y oscuro paso hacia la luz y no sabía que un hombre podía correr tan rápido. La granada se fue detrás de mí y la conmoción cerebral fue una gran mano que me llevó hacia adelante. Y detrás del rugido de la explosión llegó la grieta plana del rifle de Diácono y el chillido de los malditos y el sonido de la posición final de un buen hombre. Salí de la cueva y al sol cegador y el aire limpio era una gracia que no me merecía. No miré hacia atrás. Me encontré con ese complejo muerto, más allá de las cunas silenciosas y el juego congelado, y los tonos de 68 hombres corrieron conmigo. Estaba casi llegando al helicóptero cuando venía del techo de la tienda de comunicaciones. Debe haber encontrado otra salida de la roca. Era un gran toro, su escondite pálido marcado y moteado con la edad, y aterrizó delante de mí y cortó el mundo. Siseó, un sonido de triunfo, y su cara se abrió. Mi pistola era un peso inútil en mi mano. Mi rifle estaba en la cueva. Entonces no había soldado en mí. Solo un animal que le habían mostrado su propia tumba y no le importaba. Me sentí y tomé una llave pesada que yacía junto al jumbi.
La cosa se deslizó hacia mí y sus garras atrajeron 4 surcos rojos a través de la armadura de mi cuerpo y hacia la carne de mi pecho. El dolor era un incendio, pero no importaba. Golpeé la llave y le di todo mi odio y mi miedo, y se conectó con el costado de su cabeza con un sonido como un melón rompiendo en piedra. Se tambaleó y volví a girar. Y de nuevo. Y no dejé de balancear hasta que su cara sin ojos era una ruina de pulpa y sangre y hueso destrozado. Cayó sacudiéndose y me paré sobre él. Mi aliento era una sierra irregular en mis pulmones, mi pecho una pared de fuego y la pequeña cruz se aferró a mi puño. Me topé con el halcón negro y caí sobre la radio, mi mano dejó un manchado sangriento en los diales. Mayday, Mayday, Mayday. Dije con voz rasposa. Este es el sargento Carter, Ares 1, Kilo 7 está comprometido. Trae el infierno. Trae todo lo que tienes. Quema todo. Quema la montaña. Llegué a una habitación de blanco estéril en Landstuhl, Alemania. Las sábanas limpias se sintieron extrañas en mi piel. Sara estaba dormida en una silla al lado de la cama, su mano se tendió sobre la oleada de su vientre donde nuestro hijo estaba esperando nacer. Y por un momento dejé entrar la mentira, que haría creer que todo había sido un sueño de fiebre que me dominó en esa tierra de polvo. Y luego respiraría y el fuego se despertaría en mi pecho, donde me costaría obtener aire y vería el espeso fantasma de las vendas y sabría lo que era verdad. Los hombres con uniformes que tenían una prensa que no sabía nada de tierra o sangre se sentaban sobre una mesa pulida y escuchaban. Les conté de la cueva y los nidos hechos de alambre y cabello. Les conté de las cosas sin ojos y las garras de huesos. Les dije cómo tomaron a Rico y cómo el Doc no estaba hecho para soportar aquello, y cómo el niño Wallace cayó sin sonido y cómo Diácono fue a encontrarse con su Dios con su rifle cantando. Lo dije todo. Cuando terminé, el coronel que corrió la cosa condenó sus dedos y él no me miró como un hombre sino como un problema para ser resuelto. Él dijo, sargento. Has pasado por un trauma severo. Los hombres de la 10ª montaña fueron puestos por una fuerza de insurgentes de un gran y terrible número. Y en tu estado de conmoción, tu mente, sargento, ha conjurado un mito con el papel sobre una realidad que era simplemente fea y sin un significado más grande. Habían dejado caer el fuego sobre las coordenadas que les di, ya ves. Habían recorrido esa pieza de la montaña de regreso al lecho de roca y hicieron de ella un monumento de vidrio negro. Estaban enterrando la cueva y estaban enterrando la verdad en ella. El artículo oficial hablaría de una emboscada y una fuerza abrumadora. El periódico hablaría de un único sobreviviente, un sargento Carter cuya mente había sido desalentada por los horrores de los hombres. Era una historia más ordenada. Me dieron una medalla por la sangre que había perdido y una alta honorable en una carpeta que decía que era un hombre entero para el mundo nuevamente. Y llegué a casa. Y sostuve a mi esposa. Y yo estaba allí para ver a mi hijo Leo, recién nacido. Trato de ser el hombre al que tienen derecho. Pero cuando termina el día y la casa está tranquila y mis ojos cerca, estoy de vuelta en el intestino de la montaña. Veo las extremidades pálidas en movimiento en la luz estroboscópica de las pistolas. Escucho el chillido húmedo e interminable. Escucho el sonido de un hombre que se desmorona en la oscuridad. Y escucho la oración final que Diácono gritó a la oscuridad. Un hombre que sobrevive no es un hombre completo. Porque dejas piezas de ti mismo en los lugares donde caen tus hermanos. Y una parte de mí todavía está en esa cueva, enterrada bajo la roca y fuego, convertida a la sombra del yunque del diablo. Hay noches que estoy despierto y la casa está quieta y puedo sentir el gran peso de la oscuridad del mundo y creo que un pensamiento es una piedra fría en mi alma. Ponen su informe en un archivo. Enterraron la verdad bajo roca y mentiras. Pero, ¿qué pasa si esa piedra es solo un sello sobre una tumba entre muchos? ¿Qué pasa si este mundo tiene otras bodegas tan profundas en sus lugares altos y solitarios? ¿Qué pasa si las cosas que viven en la oscuridad no se han ido, pero solo están esperando sobrevivir? Pero la guerra no ha terminado. Es una guerra luchada en la tranquilidad de la noche contra un enemigo que nadie más ha visto. Y soy un vigilante solitario en una pared que nadie más sabe que está allí.